Buenas tardes, profesor. Noches, días, bueno, no sé a la hora que usted vea este video. Me presento, mi nombre es José Eduardo Velasco Vázquez, soy alumno del segundo cuatrimestre de la carrera de Derecho en línea y el presente video lo realizo como proyecto final de la materia de personas, la cual usted nos imparte. Ok, mi video, alejándome un poquito de lo que usted nos pidió, yo voy a hablar sobre un procedimiento especial que se tramita anteriormente se tramitaba ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pero por las reformas laborales del 2019, pues las juntas dejaron de funcionar en nuestro estado, que es aquí en Chiapas. Entonces empezaron a funcionar los tribunales federales laborales de asuntos individuales. Entonces, mi video va enfocado a una designación de beneficiarios. Bueno, ¿qué es esto? Pues como veíamos en su clase, pues todos tenemos derecho desde que nacemos, ¿no? Tenemos derecho a un nombre, tenemos el derecho a una nacionalidad, eh, pero cuando nosotros ya estamos trabajando, cuando estamos en una vida laboral, pues entonces nosotros vamos fomentando derechos a lo largo de nuestra vida profesional. Pues uno de esos derechos es el aguinaldo, la prima vacacional, eh, pues todos los derechos que conllevan al trabajo, ¿no? Entonces, al final de nuestra vida profesional, al llegar a cierta edad y a cotizar ciertas semanas ante el IMSS o ante el ISSSTE, cualquiera de los institutos que nos provea la seguridad social, pues tenemos derecho a una pensión. Pero ¿qué pasa si antes de yo llegar a esa edad fallezco? Es decir, ¿no? O sea, por causas naturales, por un accidente o por algún riesgo de trabajo. ¿Qué pasa con todas mis prestaciones? ¿A quién le quedan? Esa es una pregunta muy interesante. Entonces, a mí me gustó ese tema y dije, bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa con eso? Entonces estuve investigando y existe un procedimiento especial que se tramita, como le comentaba, ante la Junta, al Tribunal Federal Laboral de Asuntos Individuales aquí en el Estado, en el cual nosotros, mediante una demanda, vamos a solicitar la designación de beneficiarios. Esto es muy distinto a un testamento. El testamento es cuando pues, yo estoy en vida y decido que cuando muera, pues mi casa, si tengo un carro, si tengo terrenos, pues quede dividido como yo deseo, ¿no? Es mi deseo, por eso es un testamento. Para el caso de la designación de beneficiarios va enfocado a las prestaciones a las que yo tenía derecho en el trabajo y que pues por haberme muerto, pues obviamente ya no las voy a poder cobrar yo, pero va las personas que me suceden, ya sea la viuda o el viudo, los hijos o según el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, puede ser también el, la persona, si yo no tuve hijos y tampoco tuve esposa, puede ser la persona con la que haya vivido los últimos 5 años antes de fallecer. Ella podría ser la que pudiera ir y reclamar esos derechos ante mi patrón. Como hay muchos, hay muchos cambios, por ejemplo, para los que trabajan para el IMSS, para el Instituto Mexicano del Seguro Social, únicamente para hacer la entrega de esto. Vamos a hablar de mi tema, que es el aguinaldo, ¿no? El caso específico es este. Yo trabajaba y fallecí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa parte de aguinaldo que a mí me correspondía, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, para el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, los trabajadores únicamente con que presenten el pliego testamentario, solamente con eso les hacen la entrega vaya, en este caso al heredero, las herederas, de la parte que les corresponda, que me correspondía de aguinaldo. Pero para el caso, por ejemplo, de CFE, que es el tema que voy a tocar, CFE no pide únicamente eso. Es decir,
CFE, dentro de sus procedimientos está que para que ellos puedan otorgar la parte de aguinaldo que le correspondía al trabajador, tiene que venir acompañado de un juicio, ¿no? El juicio de designación de beneficiarios. Entonces, este juicio lo tiene que presentar, pues obviamente los herederos, heredera o la persona que haya vivido los últimos 5 años con el fallecido. Esta demanda va acompañada, bueno, antes de hablar de la demanda, el aguinaldo está fundado en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí nos menciona que mínimo a cada trabajador por cada año de servicios laborados le corresponden 15 días de aguinaldo. Pero esto no es, o sea, eso es el mínimo, pero no hay un tope. ¿Por qué? Porque hay prestaciones extralegales. En este caso, las prestaciones extralegales son todas aquellas en las que por el contrato colectivo de trabajo o por un contrato individual de trabajo nos dice la empresa, ¿sabes qué? Eh, no te voy a dar 15 días de aguinaldo, te voy a dar por cada año de servicio, te voy a dar 30, un ejemplo. Entonces, esas diferencias se le llama prestaciones extralegales. Entonces, nosotros como beneficiarios debemos de conocer, si no exactamente bien cómo, debemos tener idea de más o menos cuánto le correspondería al extinto trabajador. ¿Cómo lo vamos a determinar? Pues leyendo el contrato individual de trabajo que se le puede pedir a la empresa para la que trabajaba, en este caso CFE. CFE maneja un contrato colectivo de trabajo, entonces en el contrato colectivo de trabajo debemos de buscar las cláusulas en las que menciona cuánto de aguinaldo le corresponde al trabajador. En base a esto nosotros podemos empezar a trabajar en la demanda, podemos hacer la demanda. La demanda pues, obviamente tiene que empezar con los generales, presentarse y qué es lo que se le está pidiendo al juez. En este caso, pues que se designe a la actora o actores como legítimos beneficiarios de las prestaciones que también dentro de la demanda las debemos de poner. En este caso, pues obviamente vamos a hablar sobre el aguinaldo que le correspondía al trabajador. Adicional a eso, tenemos que narrar los hechos, es decir, si por ejemplo lo va a presentar la esposa, narrar desde cuándo fue su fecha de matrimonio, cuándo se casaron, si tuvieron hijos, eh, cuándo empezó a trabajar el trabajador en la empresa, en este caso CFE, cuántos días le correspondían según el contrato de trabajo, el contrato colectivo de trabajo. Y todo eso lo tenemos que ir armando de manera cronológica. ¿Para qué? Para que seamos muy específicos y el juez al momento de leer nuestra demanda no le quede alguna duda y nos conteste con decir, ¿sabes qué? Te faltó esto, por favor. Es decir, que nos prevenga de algo y que nosotros tengamos que ingresar o ampliar la demanda. Entonces, eso es la parte con la que empieza nuestra demanda. Posteriormente, pues debemos fundamentar, ¿no? Debemos fundar en qué estamos pidiendo nosotros, ya sea en la Ley Federal de Trabajo, en la Ley de Procedimiento Especial, en el contrato colectivo de trabajo, vaya. Entonces ahí debemos de anotar dentro de la demanda todos los pasos o todos los artículos en los cuales nosotros estamos fundamentando la petición. Y al final, pues pedirle al juez, eh, como siempre se cierra, ¿no? Por lo antes fundado y expuesto, pedir que designen a la beneficiaria o beneficiarios. Ya con este documento, pues entonces nosotros podemos acercarnos. Obviamente pues, lleva su proceso, ¿no? Según el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo, nos menciona que tiene que correr traslado, tiene que eh, citar a las partes y es un promedio de alrededor de 30 días. Entonces ya con esto nosotros podemos exigir el derecho que le correspondía al trabajador extinto, que es, vaya, un derecho que por haber fallecido, pues es un derecho que ahora le corresponde a la viuda, viudo o hijos, ¿no? Entonces, a mí me gustó este tema porque pues la materia de personas
Fue muy interesante para mí porque la verdad así como que hablar de código civil pues no casi no sabía nada y ahora ya entiendo más, ¿no? Que cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, a partir de cuándo inician nuestros derechos, cuándo terminan, que por la es cuando fallece uno, o en algunas ocasiones, pues cuando cometemos algún delito y algunos derechos nos quedan suspendidos mientras estemos en la cárcel. Bueno, profesor, espero que haya sido clara mi exposición. La verdad, a mí me interesó, como lo vuelvo a repetir, me interesó mucho este tema y no quise hablar de, este, de lo que venía en su solicitud, en lo del tema. Y creo que se lo había platicado a usted en una de las clases y me dijo que no había problema. Eh, bueno, eso sería todo. Agradezco la atención al presente y quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario.